Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a quienes están presentes en este nuevo domingo, en este nuevo encuentro, un encuentro especial. Hoy estamos contentas, pues tenemos una invitada de lujo y bueno, pues vamos a dar paso a este encuentro que lo hemos denominado Humanizar la Vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, querida Marcela. Muy buenas noches a todos. Y como decías, siempre es una alegría empezar este encuentro. Siempre tenemos invitados de lujo, personas que nos muestran luz en el camino, personas que están en su día a día humanizando el espacio en el que trabajan, en el que se mueven. Y de verdad es un honor, es un privilegio contar con su presencia, conocer su experiencia, conocer su vida. Así es que damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando y a nuestra invitada de lujo. Nuestra invitada de esta noche es la hermana Gilda Coria, Misericordia. Ella es monjita, es de un grupo, ya lo vamos a conocer, ella nos va a hablar de eso. También trabaja en la Fundación Sembrando Esperanza y trabaja en el hospital, bueno, en el Centro de Salud Jesús Obrero de El Alto. Ella se está conectando con nosotros desde El Alto, así es que yo estoy en La Paz, Marcela en Tarija y Gilda está en El Alto. Estamos unidas a través de las redes para dar inicio a este encuentro, para conocer la experiencia de la hermana Gilda. Querida Muchas Gilda, gracias. bienvenida. Muchas gracias, Beita. Gracias a todos por estar presente este día. Y pues la agradecida soy yo de poder compartir un poco de la experiencia en la que yo me desenvuelvo este tiempo y poder también con mi vida iluminar tal vez otras vidas y que sea un granito de arena para aquellos que lo necesitan. Gracias por la invitación. Muchas Bienvenida. gracias por estar acá. Y hablando de iluminar, vamos a iniciar este espacio con nuestro ritual. Vamos a iluminar este encuentro, vamos a iluminar las redes sociales, proponiendo un espacio diferente también, ¿no? En el Internet, ¿m? Para hablar de cosas diferentes, profundas. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Gilda, muchas gracias Beatriz y muchas gracias a las personas que en este momento están conectadas. Así es. Bueno, vamos a empezar y vamos a pedirle a Gilda que se presente, que nos cuente quién es la hermana Gilda Coria. Así es que adelante, queremos conocerte. Bueno, buenas noches a todos. Soy la hermana Gilda Coria Misericordia. Soy del Alto, nacida aquí. Tengo 32 años. Soy religiosa de la comunidad de Salesianas Misioneras hace ya 15 años. Una vida que puedo decir que es una vida apasionada, una vida que no cae en la rutina, sino siempre está en constante servicio y en búsqueda de intuir lo que Dios quiere para nuestra comunidad, para mí misma, para mi vida. Y bueno, yo soy licenciada en teología y trabajo y acompaño en toda la pastoral de la parroquia Jesús Obrero. Y hace 2 años, por invitación del padre Pepe, que es el párroco de aquí, el presidente de la Fundación Sembrando Esperanza, me pidió acompañar en la pastoral, en los 9 proyectos que esta fundación tiene, ¿no? Y uno de ellos, el Centro de Salud Jesús Obrero, que actualmente apoyo, acompaño en todo el trabajo, ¿no? Y la verdad que un desafío diferente, nuevo también para nuestra misión. Y pues puedo decir que soy una mujer enamorada de lo que hago, una mujer que Dios la ha enamorado y que a raíz de eso intenta que su vida sea un reflejo de Dios en lo que hace, en lo que dice, ser coherente en lo que realmente pues yo vivo y expreso, ¿no? Y desde eso, desde lo poquito que puedo hacer, transmitir la experiencia de Dios a otras personas. Y creo que es un trabajo no solo mío, sino de una comunidad que me respalda, que me acompaña en todo el servicio que presto y en todo el trabajo que realizamos a nivel pastoral, a nivel de fundación, a nivel de otros desafíos que nos van presentando. Wow, muchas gracias por esa presentación.
¿Cómo es que la hermana Gilda llega al Centro de Salud Jesús Obrero? Nos mencionabas que era como en esta última etapa. Exacto. Bueno, quiero describir tal vez esta etapa, este inicio, con una frase, ¿no? Que tal vez ha marcado y mientras me hacía en invitación pensaba, oraba, y me quedo con la frase del Evangelio, ¿no? Que lo dice San Pablo y dice, se vienen tiempos difíciles, pero apasionantes. Y así es tal vez como resumo este tiempo que me ha tocado enfrentar en el centro de salud. Yo, como sabrán, si soy licenciada en teología, no tengo que nada que ver con el área de salud, ¿no? A nivel práctico me refiero, ¿no? Me tocó empezando a acompañar el trabajo que hacía el personal médico administrativo, y la verdad que también para ellos fue todo un desafío, ¿no? Ver a una hermanita en medio de ellos, trabajar, estar, meterse en su vida cotidiana, en su trabajo cotidiano. También para ellos fue como algo nuevo, diferente. Y claro, todos pensaban que era o enfermera, o que era doctora, o que tenía que ver algo en tema de salud. Pero cuando yo les explicaba mi trabajo, la verdad que ha sido un desafío hermoso, ¿no? Y me refiero a la etapa que hemos tenido que vivir como centro de salud al enfrentarnos en esta pandemia, ¿no? Un tiempo que tal vez ha marcado un antes y un después en el servicio del personal médico, porque ellos mismos se enfrentaban a algo nuevo, algo que a ellos mismos les dio miedo, algo mismo que ellos desconocían desde la ciencia, y llegamos a un momento donde ellos mismos se planteaban, ¿no? Si estaban capacitados o teníamos el potencial de atender a estos pacientes, ¿no? Y la verdad que ahí entramos en un momento de discusión, de tensión, y bueno, para decidir y para ver cómo íbamos a enfrentar esta batalla, porque realmente yo la defino así, ¿no? Que es una batalla, porque estamos luchando con las herramientas que se nos han ido presentando día a día, ¿no? Y bueno, ahí estábamos nosotras en medio, apostando y motivando al personal de que sí teníamos que estar presentes, sí teníamos que dar una opción a estas personas, sí ser los primeros que acojamos, ¿no? Y a raíz de eso, pues yo recuerdo bien una reunión que tuvimos con Padre Pepe y todo el personal médico, donde les planteamos hacer un equipo para atender a estos pacientes, ¿no? Y la verdad que se formó un pequeño grupo, porque también entendíamos que el resto tenía miedo, miedo de enfermarse y miedo de llevar la enfermedad a sus casas, ¿no? Y con ese pequeño grupo iniciamos esta aventura de empezar a atender pacientes COVID, con 3 médicos, amigos, con alguna enfermera que se atrevió a acompañarnos, y estábamos ahí un grupo de religiosas y seminaristas, atendiendo. 2 de ellas sí sabían y eran enfermeras, y otro grupo, entre ellas yo, pues que desconocíamos el manejo médico, ¿no? Y en momentos te planteas, ¿y tú qué puedes aportar, no? Si no sabes ni cambiar un balón de oxígeno, si no sabes algunos instrumentos que se necesitan. Pero la verdad que en ese momento, que como muchos médicos lo decían, estamos viviendo un tiempo de guerra, un tiempo donde nos estamos enfrentando a una situación donde nosotros mismos como médicos tenemos que buscar las herramientas para dar alguna solución y ser algo, ¿no? Para esta gente. Y así es como nos atrevimos a entrar en este tema de atender pacientes COVID, ¿no? ¿Y qué les puedo contar, no? Recuerdo días intensos de trabajo, recuerdo días de no dormir, de estar casi 24 horas en el hospital con los médicos. Y realmente ahí tú te das cuenta, ¿no? Que la medicina, que el tema de atender a otros, no solo es una profesión, ¿no? Sino también es un servicio. Porque la profesión a veces se limita a horarios, a una paga salarial por el trabajo que has rendido, pero el servicio va más allá. No tiene hora, no tiene paga. Y es así como en un lugar del centro pequeño que tuvimos que separar, empezamos a acoger a mucha gente que empezó a llegar con estados diferentes, ¿no? Algunos más leves, otros más graves. Y en eso nos tocaba estar y acompañar y estar trabajando de la mano de los médicos, de los enfermeros.
y realmente vivimos una experiencia, creo que fue nueva tanto para ellos y tanto para nosotras, porque conocimos el otro lado de la vivencia de un médico, ¿no? Un médico que está al servicio, una enfermera que está realmente al servicio. Y recuerdo a tanta gente afuera haciendo la fila para ser atendida, o a tanta gente que venía afligida porque no tenía un enfermo en la casa y no sabía si realmente era COVID o no. Y la verdad nos sentíamos a veces tan limitados por darle una atención que se necesita, y con todo eso pues nos atrevimos a estar ahí, ¿no? Con ellos. Y creo que algo bonito que puedo rescatar del centro es que no solo nos atrevimos a simplemente atenderlos, ¿no? Sino a también escucharlos, acompañarlos, y también nos vimos involucrados en acompañar a la familia, a atenderlos, a escucharlos. Y bueno, como realmente nos hicimos un grupo, ¿no? Un grupo que fortalecimos, y en muchas charlas que teníamos junto a los médicos y a las enfermeras, ellos era la primera vez que estaban cerca de una religiosa o de un seminarista, y nos preguntaban, ¿no? O sea, ¿por qué habíamos decidido esta opción de vida? Y al final en nuestras conversaciones siempre salía que tanto ellos y nosotros estábamos al servicio del otro. Nos hemos formado, hemos hecho una opción de vida para cuidar a otro, para cuidar al débil en ellos. Me acuerdo de un doctor que nos decía: hermana, realmente creo que es la primera vez que trabajo muy íntegramente, ¿no? Porque creo que como médico he cuidado la parte física y ustedes han cuidado la parte emocional y espiritual. Y me siento que mi trabajo ha sido completo, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia dura, la primera parte, porque tuvimos que lanzarnos a atender a estas personas con lo que teníamos, ¿no? Tampoco el centro es un hospital de tercer nivel que tenga todas las herramientas, pero que se ha abierto, ¿no? Y ha intentado esto, ¿no? Desde lo que tiene la fundación, estar presente en donde más nos necesiten. Y yo me sentía identificada como religiosa, como misionera, a estar presente ahí. Impulsada mucho por mi fundadora, la hermana Evelyn, que por detrás pues animaba y nos motivaba a estar con ellos, ¿no? Y también hicimos un servicio muy bonito, ¿no? Porque realmente, como ustedes habrán escuchado, había muchas personas que tampoco querían prestarse a hacer un servicio con este tipo de pacientes, ¿no? Desde limpiar, desde cocinar, desde las atenciones tal vez básicas, por miedo, simplemente porque tenían miedo, ¿no? Y nos tocó como hermanas atender tanto el tema del comedor y alimentar a los profesionales y alimentar a los pacientes, ¿no? Y ver cómo te agradecían por un plato de comida que les dabas, o cuando les cogías la mano y le decías: ánimo, vas a salir, lucha, tienes gente esperándote fuera. Nos tocó ver gente que a veces llegaba en muy mal estado, y a veces nos alegrábamos por personas que salían recuperadas, y a veces también nos entristecíamos cuando veíamos que un paciente fallecía, ¿no? Y creo que también en eso marcamos la diferencia, ¿no? Porque desde nuestra vida religiosa, desde la fundación, desde mi fe, que la vivo yo, hemos visto que enfrentar esta enfermedad solos es muy dura, porque lastimosamente la sociedad, el sistema nos ha hecho sentir que una persona que se ha contagiado la tiene que enfrentar solo, ¿no? Por miedo a que contagie a otros, ¿no? Pero tal vez es el momento donde más necesitas de tus seres queridos, quieres estar cerca de ellos. Y creo que en eso hemos roto un poco el protocolo, ¿no? Y hemos dejado que los mismos familiares entren a ver a sus pacientes, a sus enfermos, por lo menos un rato, les den ánimo, aliento, o también se puedan despedir cuando ellos ya partían, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho ser un equipo que ha humanizado, ¿no? Y a veces para humanizar tienes que romper estructuras, tienes que romper protocolos que tal vez te ponen límites, ¿no? Y cuando tocan vidas, la vida no tiene límites, ¿no? Y a raíz de eso, pues nos enfrentamos con un equipo que yo admiro, el trabajo que han hecho estos médicos, estas enfermeras, y me siento agradecido
porque he visto también que han mostrado realmente que ellos son vocacionados a esto, ¿no? Y también comprendo de aquellos que han tenido miedo y se han replegado para estar y tal vez con ese temor pues se han quedado para atrás, ¿no? Y ahí hemos estado presentes, esto les cuento en la primera ola que pasó, ¿no? Por el tema de agosto, junio, pues nos tocó un tiempo difícil, pero fue una tarea apasionante, ¿no? Un momento que nos tocó enfrentarlo, pero que tal vez desde pequeñas cosas podías hacer mucho, desde pequeños actos te dabas cuenta que marcaban y marcaban la vida de muchos, ¿no? Pues es tremendamente conmovedor lo que nos cuentas, sobre todo en un contexto muy difícil, donde los pacientes en la mayoría de los centros, sino prácticamente en todos, viven el aislamiento, ¿no? Viven la enfermedad en una soledad, pero total. Y ustedes marcan una diferencia absoluta, ¿no? El paciente no es solamente una persona que está atravesando una enfermedad, sino es una persona que tiene miedo, tiene dificultad para respirar, se siente solo, está asustado, y de pronto ponerlo o que llegue a un centro donde tiene un acompañamiento espiritual, puede ver a sus familiares, no está solo, más allá del desenlace, más allá de las capacidades técnicas, médicas, científicas que pueda tener el centro. Es una persona que ha sido acogida como persona, como un ser humano que está batallando frente a una enfermedad y que tiene derecho a ser acompañado, tiene derecho a ver a sus familiares, ¿no? Entonces, de verdad yo creo que es algo que marca la diferencia. Seguramente ustedes también han tenido miedo, porque hemos tenido miedo todos, era algo tan desconocido, los mismos médicos no tenían protocolos claros, no habían los medicamentos, no habían los respiradores, en fin. Pero también yo creo que la presencia tuya y de las otras religiosas y de los seminaristas también ha mostrado a los médicos que un paciente debe ser atendido, cuidado de manera integral, ¿no? Que no es solamente el síntoma o aliviarle el dolor, sino que va más allá de eso. Y ha sido una experiencia, imagino yo, enriquecedora para todos, ¿no? Para absolutamente todos, para ustedes que se han puesto del lado de los médicos, para los médicos que han visto otra manera de ejercer. Me encanta cuando dices, nos hemos encontrado en el servicio, en el cuidado al otro. Para los familiares, saber que su familiar, más allá de lo que pase, está cuidado, está querido, está acompañado. Así es que, de verdad, me conmueve. No es fácil, hay que superar el miedo, hay que ser valiente, pero hay un sentido en todo esto, ¿no? Entonces hay un sentido que te mueve a hacer todo esto. Tú dices, bueno, mi fe, ¿no? Yo estoy ahí para servir y no importa, mi vida tiene un sentido en ese sentido, ¿no? O sea, puedo estar en riesgo, pero hay un sentido y yo me adhiero a él y me comprometo y me entrego y aquí estoy, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores miedos en ese tiempo? ¿Qué es lo que más te ha costado superar en toda esa etapa, Gilda querida? La verdad que si hablo de miedo, sí que ha habido mucho temor también de parte de nosotras, de parte también entendíamos el miedo de los médicos, ¿no? Y creo que uno de mis miedos fue el enfrentar, ver morir personas, ¿no? Creo que ahí me tocó de cerca cerrar los ojos de muchas y acompañar a las personas que estaban ahí, o dar la noticia, ¿no? Al familiar que estaba afuera o afuera de la habitación. Y esos momentos son tan difíciles que yo creo y entendí también el trabajo tan duro que tienen los profesionales, ¿no? Al momento de dar la noticia, cómo lo haces, cómo lo das y cómo le explicas que su familiar tal vez no ha tenido una evolución favorable y sabes a qué desenlace va a llegar, ¿no? Creo que es una de las experiencias tal vez que a mí me ha tocado más difícil de enfrentarla, ¿no? Cómo tener el tino para decirles, cómo acompañarles después de darles la noticia.
pero creo que es una de las experiencias que también me ha humanizado mucho, ¿no? Y tal vez por eso parto ahí en la segunda parte, ¿no? Donde también le ponía una frase, ¿no? A esta parte que también viví, es un Dios que se humaniza, ¿no? Si ustedes hablan del tema humanizar, creo que el gran ejemplo es Dios, ¿no? Es la figura de Jesucristo que se hizo hombre, que sintió y palpó y tocó todos los sentimientos que nosotros podemos llegar a tener, ese miedo, esa angustia. Y desde ver ese Dios humano, desde esa persona que está ahí, pues tú misma te preguntas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de tu mismo ser, tu vocación, de lo que tú estás haciendo como persona, ¿no? Cierras los ojos de algunas, alegremente despides a otras para casa. ¿Cómo enfrentas ese momento como médico, como enfermera, como familiar, como religiosa que estás ahí presente, ¿no? ¿Qué palabras le das, ¿no? Ese momento. Entonces, creo que para mí ha sido esos momentos difíciles y recuerdo, ¿no? Ahora recordaba una escena, ¿no? Nosotros en el centro no contábamos con respiradores, ¿no? Y algunos pacientes ya necesitaban con urgencia, ¿no? Y buscábamos los medios para trasladarlo a un hospital de tercer nivel que los pueda atender para entrar a una terapia intensiva y me quedó muy marcado, me acuerdo una señora, ¿no? Que ya estaba muy mal y estábamos esperando que llegue la ambulancia del otro hospital y mientras tanto pues tuvimos que conectar un respirador artificial, ¿no? Y recuerdo la escena de todos los médicos, las enfermeras, las hermanas, seminaristas, haciendo turnos para que con el ambú que pudiera respirar hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Y ahí cansándote una hora haciendo reemplazo y viendo ahí cómo la otra persona quiere luchar, viendo a la familia afuera. Son momentos que marcan tu ser, marcan tu vida, tu opción y realmente ahí te das cuenta, ¿no? Y te pones a pensar, ¿no? O sea, qué frágiles somos como seres humanos, ¿no? O sea, qué frágiles somos como personas, ¿no? Y que en un minuto puede acabar todo, ¿no? Entonces, y realmente desde ahí tal vez me tuve que enfrentar a una realidad que como seres humanos nos da miedo, ¿no? Hablar del tema de la muerte, ver o enfrentarlo si nos toca vivirlo, ¿no? Y porque es algo que nos hace sentir débiles como seres humanos, frágiles, que somos finitos, que llega todo hasta un límite, ¿no? Y tal vez fue una de las experiencias más difíciles, ¿no? Y que ahora la miro desde mi fe y agradezco haber vivido esos momentos, haber estado ahí y haberle dado la posibilidad de lo que poquito que podía hacer, pues estar ahí, ¿no? Sí, y qué importante esto que mencionas, ¿no? El humanizarnos, ¿no? Es decir, para humanizar hay que humanizarnos y también encontrarnos en nuestra fragilidad, ¿no? Pero eh, es tan rico esto que tú nos estás contando, hermana, porque es el proceso, ¿no? De pasar por todo esto emocional, lo que te ha tocado afrontar, porque además era una situación nueva, ¿no? Que te tocaba, que se te ponía en el frente, además que una de las, en uno de los momentos más difíciles, ¿no? Para la humanidad entera, ¿no? Que sí, este tema de la pandemia, y de repente vivir todo este proceso interno, emocional contigo misma, pero que termina como en una resignificación, ¿no? De la fe, del sentido que tiene todo esto. Entonces, realmente es una experiencia que nos ilumina mucho. Estamos entrando en una tercera ola, ¿no? Y nos va a tocar vivir otra vez este proceso y esto de manera diferente ahora, pero creo que es muy rica esta experiencia que nos estás compartiendo para las personas que te están escuchando en este momento. No sé, bueno, si nos podrías hacer como una narración, ¿sí? Del proceso interno que has ido tú viviendo, ¿no? O sea, cómo lo has trabajado contigo misma, ¿no? Para llegar a tener esta mirada y esta nueva forma
de significar lo que ha pasado, que terminas agradeciendo lo que has vivido. Y eso es tan rico y tan importante, ¿no? O sea, es tan grandioso. Entonces, si nos puedes comentar o si nos puedes contar este proceso que nos va a ayudar a muchos para poder vivir lo que se viene en adelante también. Yo creo que al enfrentarnos a esta nueva realidad, creo que todos hemos tenido el sentimiento de miedo, incertidumbre, de que puedas incluso tú caer enfermo, ¿no? Y tal vez desde ahí también cambia mi mirada, porque en medio de todo ese trabajo nos contagiamos como comunidad y nos tocó también enfrentar la enfermedad, ¿no? Yo vivo con una comunidad de hermanas y también un grupo de seminaristas, ¿no? Que compartimos la formación, el trabajo pastoral, en todo lo que hacemos, ¿no? La verdad, nuestra característica como religiosas, como comunidad es el trabajo en comunidad, ¿no? No estás solo, sino vas acompañado, ¿no? Entonces, en medio de la enfermedad que tuvimos que atravesar, gracias a Dios la mayoría la pasó levemente, pero en medio de eso, pues yo caí enferma también y 5 de mi comunidad pues la pasamos muy mal. Estuvimos de los que estuvieron con peores síntomas y verte tú ahí, ¿no? Con mal, con mucha fiebre, no poder dormir. Y como lo decimos ahora, ¿no? No solo es un resfrío, ¿no? Es un momento que corporalmente lo pasas mal, ¿no? Y verte tú enferma y verte tú ahí padeciendo tal vez alguno de los síntomas que padecen las personas, también fue otro proceso para mí, ¿no? Porque creo que me abrió a un ámbito de poder conectarme con aquel paciente que está enfermo, ¿no? O sea, a veces yo me ponía a pensar, ¿por qué tantas personas han sido asintomáticas y ni se han dado cuenta de tal vez si han pasado el COVID, ¿no? Y por qué otras la han pasado duro y en otras hasta ha llegado fin su vida, ¿no? Y no sé, tal vez es un momento donde tú te replanteas y piensas, qué difícil es para una persona, ¿no? O sea, que está realmente ahí enferma, que está padeciendo un dolor, ¿cómo te sientes tú? Frágil, y ese momento te das cuenta que ahí necesitas del otro, ¿no? Necesitas que alguien te pase un vaso de agua, que te dé algo calentito, que te lleve simplemente al médico, y ahí tal vez valoras el hecho de estar con otras personas y de estar acompañado, tu familia, tu amigo, tu esposo, alguien que esté preocupado por ti. Y tal vez ahí pienso donde el ser humano nos hemos independizado tanto, nos hemos hecho tan egoístas, donde sentimos muchas veces que a veces no necesitamos de nadie, que nosotros solo podemos, que somos fuertes, que nadie nos va, no sé, que no necesitamos de otra persona, ¿no? Pero cuando estás enfermo te das cuenta que sí necesitas del otro, que sí necesitas de ese aliento de ánimo, vas a estar bien, sí necesitas, ¿no? Del acompañamiento de otra persona, ¿no? Y tal vez es otro de los procesos que yo viví personalmente, ¿no? De verme ahí enferma, acompañada, de momentos no poder ni comer, ¿no? Y que alguien te diga, come, tienes que comer algo, toma esto. Y tal vez esa experiencia que yo viví cuando me recuperé, fui con otra mirada al centro, ¿no? Donde yo quería pasarle algo al enfermo, quería darle una agüita porque sabía que daba mucha sed o daba mucha hambre y queríamos llevarle cosas ricas para que quiera comer. Y tal vez verte del lugar de pasar a ser enfermo y atender a otro, también cambia tu perspectiva, ¿no? Y creo yo que cuando todas estas experiencias es imposible no unirlo con tu vida, ¿no? Con tu ser, ¿no? De pasar de este miedo y de no saber nada, porque yo muchas veces le decía aquí a mi coordinadora, a Evelyn, le decía, es que yo no tengo idea de medicina, yo no sé qué hago ahí. Y en momentos no le encontraba tal vez el sentido de estar mi presencia en el centro de salud. Creo que entendí que la medicina no solo se limita a lo que decía Bea, ¿no? A diagnosticar, a atender algo, ¿no? Sino que entendí que
era un universo donde todas tus emociones, donde tu ser espiritual, donde cuando te sientes enfermo, estás débil, realmente necesitas de alguien, ¿no? Necesitas de esa paz, de esa tranquilidad y ahí tú puedes hacer un gran trabajo, ¿no? No solo porque yo sea religiosa, ¿no? Sino lo vi también en el trabajo de enfermeras, de personal administrativo, de personas que vinieron a echarnos una mano, que se unieron a ayudarnos a atender a estos pacientes, ¿no? Y creo que todo eso pues cambia tu perspectiva y realmente le da un sentido diferente, ¿no? O sea, un sentido que toca tu ser, pero que también te ayuda a comprender al otro, ¿no? Y ponerte en el lugar del otro, ¿no? Así es, sí, qué importante ponerse en el lugar del otro, qué importante bajar ese nivel de soberbia en el que probablemente en algún momento nos hemos sentido, porque esto nos ha confrontado con la muerte, nos ha confrontado con nuestra fragilidad, nos ha confrontado con nuestra finitud, con este hecho de que la vida se puede acabar en un ratito, o sea, más rápido de lo que pensábamos. Y bueno, han sido como emociones muy fuertes, una confrontación muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. En este momento no creo que haya nadie que pueda decir, no, yo no necesito de nadie, o que pueda decir, no tengo miedo, o que no pueda decir, me puedo morir, ¿no? Porque toda esta situación nos ha enfrentado a eso. Eh, yo te agradezco por todo esto que nos cuentas. Te ha tocado estar como paciente, te ha tocado cuidar y también te ha tocado enfrentar el duelo de una persona, de un familiar de tu mamá. Entonces, como que has estado en todos estos lugares, ¿cómo te ha tocado a ti después de esta experiencia que nos has contado de acompañar a otros pacientes, de dar la noticia, de cerrar los ojos? ¿Cómo has vivido tu propio duelo? Bueno, tal vez es una de las cosas que uno no se lo espera, ¿no? Cuando es diferente a ayudar, a cuidar, estar ahí presente, pero tal vez no toca tu ser en su totalidad, ¿no? Cuando te toca pasar por esta experiencia. Y bueno, esta parte la defino como con una frase bíblica también, ¿no? Que tal vez es algo que me ha ayudado y me está ayudando, ¿no? Y es, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto, ¿no? Ya pasada la primera ola y todas las experiencias que les cuento, nos tocó enfrentar la segunda ola a principios de este año, ¿no? Un momento también que ha sido duro, porque ya como que estábamos bajando la guardia y de pronto empieza todo de nuevo y con más intensidad y con más fuerza. Y realmente creo que la experiencia que vivimos con el primer grupo que atendimos en el centro evangelizó, humanizó, no sé si podría llamarlo, a todo el personal médico, y ya el planteamiento ya no fue hagamos un grupo para que atienda a estos pacientes, sino ya fue como centro atendamos todos a los pacientes que lleguen, ¿no? Y ahí realmente hubo un cambio de 300 grados, donde nos abrimos como centro a atender a todos los pacientes COVID en cirugía, pacientes COVID que necesitaban cirugía, mamás que tenían COVID que iban a dar a luz a un niño, y atender a estos pacientes que ya llegaban muy mal, ¿no? Y realmente fue ya un trabajo con todo el personal, con todo el equipo, donde ya no hubo divisiones, sino era estamos para atender a todos, ¿no? Y bueno, en medio de esa segunda ola, pues se enfermaron varias personas cercanas a nosotros, entre ellos varios sacerdotes que también como comunidad decidimos acompañarlos, cuidarlos, varios familiares de nuestras mismas hermanas o seminaristas que se enfermaron. Y bueno, cuando te toca enfrentar esta enfermedad, pues mi familia también cayó enferma, mi papá, mi hermano y mi mamá se enfermaron de COVID, ¿no? Y la pasaron muy mal, porque esta segunda ola era muy agresiva y muy rápida en desarrollarse, ¿no? Y lamentablemente, pues mi mamá, sí, una mujer
que yo amo, que adoro y que ha sido un ejemplo de vida para mí. Y una mujer trabajadora en la iglesia, en la parroquia donde estaba, pues también ella cursaba por enfermedades de base, ¿no? Ella tenía diabetes, presión alta, poliglobulia, y en medio de eso, en medio de un servicio, pues pilló el COVID, ¿no? Y me tocó vivir la otra parte, ¿no? De acompañar a un ser querido en el proceso de su enfermedad. Mi mamá estuvo internada 2 semanas, ¿no? En el mismo centro. Me tocó atenderla la primera semana, conjunto con mi comunidad que me ayudó a cuidarla 24 horas, estar con ella. Y bueno, la primera semana tuvo una evolución favorable, ¿no? Donde ella iba respondiendo muy bien al tratamiento, ¿no? Y tú ya veías y habías visto a tantos pacientes que cuando ya veías que iban bien, tú decías, ya, van a salir, ¿no? Pero yo nunca pensé que a mi mamá le iba a dar una sobreinfección, ¿no? Añadido al COVID, le dio una infección también pulmonar que le fue consumiendo muy rápido. Ya en la segunda semana ya me di cuenta que esto ya no iba para bien, ¿no? Sino iba peor. Y es como que como familiar, como paciente, es como que no lo quieres ver, ¿no? No lo quieres entender y dices, no, no, va a salir. Y sigues, ¿no? Con esa mirada puesta, no, con la fe, va a salir, ¿no? Y cuando ya vas viendo que no es así, ¿no? Y que en el fondo sabes a dónde va a llegar porque lo has visto, te ha tocado acompañar y ya sabes que los mismos médicos, las miradas, incluso el cómo decirte las cosas a ti es diferente, ¿no? Y bueno, mi madre en final de esa segunda semana, pues me acuerdo que un viernes el doctor que nos acompañaba nos dijo que ya no había mucho que hacer, ¿no? Que ya sus pulmones ya no estaban bien en su totalidad y que ya su corazón se estaba cansando, se estaba acelerando mucho y en cualquier momento podía darle un paro o simplemente tener un paro respiratorio, ¿no? Y cuando escuchas decir eso de tu madre, creo que entras en un shock que realmente como que piensas que no lo estás viviendo, ¿no? Que no es verdad, que no es real. Y realmente a mí me pasó algo muy bonito, ¿no? Que también lo quiero compartir en medio de acompañar a mi mamá. Mi mamá ha sido una mujer de fe. Y creo que ahí he visto la fe expuesta en su totalidad. Porque yo creo que mi madre intuía que ya no iba a salir del COVID. Y me acuerdo que el lunes, la última semana, ella me pidió una cruz, la cruz de San Benito, que yo la tenía en la mano, ¿no? Y me dijo, dámela. Y desde ese día hasta el día que falleció, mi madre nunca soltó la cruz. La agarraba y la dábamos vuelta, le poníamos boca abajo para que respire mejor, de lado, la cambiábamos y ella nunca soltó la cruz, ¿no? Hasta el día que ya cerró los ojos y vivir ese momento de acompañar y ver irse a tu madre, creo que es una experiencia muy dura. Creo que para todos los que han perdido un ser querido, para todos los que han estado ahí, ¿no? Atravesando esto, creo que es una experiencia muy dura, o sea, creo que no tiene otro nombre, ¿no? Es una experiencia, es un duelo personal, ¿no? Escuchaba por algunas personas, decían, el duelo es personal, ¿no? Pero también es universal, porque los sentimientos se unifican cuando escuchas hablar a otras personas, ¿no? Y realmente vivir y sentir que mi madre nos dejó mucha paz, porque yo he visto morir pacientes con COVID con mucho sufrimiento porque ya no podían respirar, pero mi madre no murió así, mi madre cerró los ojos y ya su corazón paró. Y yo agradecí a Dios porque siento que tuve la bendición de estar ahí y siento que mucha gente ha estado o no ha podido estar al lado de su ser querido, a despedirse de él, decirle cuánto lo ama y realmente quedarte tú en paz y la persona también se vaya en paz, ¿no? En eso creo que me siento agradecida
a Dios, a mi comunidad, al mismo personal médico que me ha permitido estar ahí. Ya me había enfermado, ya no podía, estaba con inmunidad todavía, no me podía contagiar y estar ahí atendiendo a mi mamá día, tarde, noche. Como decían, yo tengo 2 hermanas que son religiosas, que estaban fuera del país, y acompañar a la persona, a mis propias hermanas y darle las noticias, también era un proceso muy, muy complejo, ¿no? Pero siento que lo que me ha sostenido y cómo vivo este proceso de duelo, porque siento que estoy en un proceso de duelo, ¿no? No siento que ya lo he superado porque soy religiosa, pues todo está en tranquilidad, ¿no? Sino creo que a todos nos toca enfrentarnos con este proceso, o nos va a tocar enfrentarlos. A veces es una realidad que no la queremos tocar, porque lo escuchas de otros, pero cuando te toca a ti vivirlo con tus papás, con tu hermano, con tu esposo, con alguien que has querido, creo que la perspectiva cambia totalmente. Y siento que la muerte de mi madre también le ha dado un giro totalmente a mi vida, a mi consagración y a mi servicio. Y comprendía totalmente la angustia que podían sentir los familiares, el miedo que podían sentir, ese momento de despedirse de su ser querido y ese momento de enfrentar, ¿no? Ahora mismo el tema del duelo, ¿no? Y por eso escogí tal vez esta frase, ¿no? Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Siento que mi madre ha dado mucho fruto y me ha dado la gran lección de vida, ¿no? Mi madre ha sido una mujer que ha amado a Dios y que ha sido su pilar, y creo que por ella soy religiosa, ¿no? Porque ella me enseñó a amar a Jesús, me enseñó a servir y me enseñó algo muy importante, ¿no? A no soltar la cruz, a no soltarme de la mano de Dios y luchar pese al dolor que pueda sentir, a la tristeza que pueda sentir, sentir paz, sentir que realmente solo desde la fe la muerte tiene otro sentido. Y, y tal vez mi duelo lo vivo desde que mi fe ha sido muy probada, ¿no? Porque es el momento donde te sientes tan débil y te preguntas, no solo porque yo sea religiosa, no te preguntas, ¿por qué tú? ¿Por qué tu mamá? ¿Por qué te tocó a ti? ¿Por qué no? Porque tal vez te cuestionas cosas que podías haber hecho o no has hecho, todo eso que atraviesas, y creo que es normal planteárselo, normal vivirlo, ¿no? Pero desde la fe, pues, cobra otra mirada, ¿no? Cobra otra mirada, otra forma de enfrentarte, ¿no? Y sentir que en medio de tanta tormenta puedes tener paz. Y es así que vivo este proceso, ¿no? Y en un proceso complicado, pero que quiero enfrentarlo, ¿no? Y gracias a mi comunidad, a mi misma familia, pues lo estoy enfrentando, ¿no? Con paz. No es fácil, para nadie es fácil perder a un ser querido, pero creo que es hasta esa experiencia ha marcado un antes y un después en mí, ¿no? Y en mi servicio también, que ahora estoy haciendo en el centro, ¿no? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias con todo, todo corazón. Te abrazamos al corazón, honramos la vida de tu mamá en este espacio. Gracias por compartir este proceso que estás viviendo. Y bueno, un abrazo fuerte. Muchas gracias por compartirlo. ¿M? Y bueno, Gracias, en honor a tu mami, a tu mamita. Gracias por eso. gracias, Mm. Y bueno, pues gracias. hay al principio cuando estábamos iniciando este encuentro, me quedé con una palabra que la mencionaste y es el tema de la intuición, ¿no? La nombraste varias veces. ¿Cómo? Bueno, pues después de este proceso que has vivido en la primera ola, este proceso de duelo que estás viviendo, este antes y después, ¿cómo se encuentran la intuición y la fe? Creo que muchas veces cuando hablamos de intuir, es preguntarte, para mí desde la fe, es
lo que Dios quiere con todo esto, ¿no? Es replantearte, porque no solo es intuir por algo que piensas que va a pasar o algo que quieres que pase, ¿no? La intuición toca un sentido, y ese sentimiento y ese sentido para mí es desde la fe, ¿no? Yo no me imaginaba que todo lo que estaba viviendo era, que todo lo que me había preparado el Señor, que todo, no intuía, tal vez no lo veía desde Dios hasta ese momento, que el enfrentarme a un centro de salud, estar ahí con los médicos, aprender, porque ahora siento que aprendí un montón, no soy médico, nada, pero he aprendido a nivel incluso de la medicina muchas cosas y me he obligado a investigar, a leer mucho, a preguntar mucho y a ser sencilla y decir, no sé, ¿me puedes explicar? Y creo que desde ese momento de intuir, no sabía que realmente que el Señor me estaba preparando para lo que iba a vivir, ¿no? Que era enfrentarme a esta situación con mi mamá. Y ahora lo entiendo, ¿no? Que el Señor, sus caminos son tan perfectos que tal vez tú no entiendes lo que estás viviendo, no entiendes el porqué de las cosas. Tal vez yo no entendía al principio qué hacía en el centro, cómo iba a ser mi servicio como religiosa ahí, porque profesionalmente no tenía nada que me ligue a eso, pero entendí que realmente el Señor me había preparado, ¿no? Para vivir toda esta experiencia, ¿no? De acompañar, de estar ahí, ¿no? Y recuerdo que en la última celebración de cuerpo presente de mi mamá, el padre Pepe la describió, ¿no? Como una inalcanzable buscadora de Dios, ¿no? Una gran buscadora de Dios. Y siento que realmente su experiencia de vida me ha enseñado a buscar a Dios en todas las cosas. Enseña a buscar a Dios en aquel que te necesita. Y no solo hablo de los pacientes que están en cama ahora, que realmente tal vez son los que ahora nos necesitan, sino hay gente que tal vez está a tu lado y que te necesita. Y tal vez no solo hablo de un acompañar, ¿no? Sino también es de un cuidar. Porque el acompañar tal vez es estar ahí, pero el cuidar te implica hacer algo, es una acción, ¿no? Y tal vez darte cuenta que puedes cuidar desde cosas tan chiquititas, desde una mirada, una sonrisa, un abrazo. Yo realmente siento que todo ello, todos estos pequeños gestos son más efectivos que la misma medicina, ¿no? Porque te sientes y sientes que la otra persona toca su ser. Y es ahí donde transmites la fe, ¿no? Y realmente yo creo que en esa experiencia de enfermedad, de cuidar a otras personas, te unes a la otra persona, independientemente a lo que crea, independientemente a lo que él piense, sino ahí se ve puesta tu humanidad, se ve expuesta lo que tú eres como persona, no tu título, no tu creencia, sino lo que eres como persona, ¿no? Y realmente he visto que nuestra tarea ahora tal vez, y ahora mía, desde vivir esta experiencia, es de pasar de todo este proceso, es una mirada totalmente diferente porque siento que ahora estoy más presta a escuchar, estoy más presta a estar atenta a la necesidad de la otra persona. Me uno muy rápidamente a un sentimiento cuando una persona toca la puerta del centro y me dice, hermana, ya le han dado últimos días a mi papá, a mi hermano, no sé qué hacer, o cuando vas a un paciente y lo ves ahí ya en sus últimas y lo único que puedes decirle es vete en paz, vete tranquilo y darle esa paz a esa familia, ¿no? Y siento que en estos momentos lo único que nos va a sostener es la fe. La fe sostiene aquello que tú crees, aquello que realmente puede darle sentido tal vez a este momento que es de despedida o de tristeza o de angustia, aquello que lo único que te puede dar esperanza y fortaleza es tu fe. Y yo te invito, ¿no? A ti tal vez que me estás escuchando a buscar realmente, ¿no? Este sentido en tu vida y
y realmente si has vivido una experiencia tal vez no como la mía o similar, pues te ayude a encontrar esa paz, ¿no? Porque creo que todo ser humano quiere paz y creo que una mirada a la que me siento llamada, ¿no? Es a tener una mirada de misericordia. Nunca le había dado tanta vuelta a mi propio apellido, porque soy Gilda Coria Misericordia, ¿no? Y la misericordia es ponerse en el lugar de otro, ponerse en el lugar de aquella persona que está ahí, ¿no? No es una tarea fácil, pero cuando tú vives la experiencia es más fácil unirte, ¿no? Y creo que a mí me ha tocado y no sé, a veces le pregunto al Señor, ¿por qué me has permitido vivir todo eso? Y yo lo pido, y yo lo único que siento es que la experiencia que he vivido me ha enseñado a humanizarme mucho y también quiero humanizar con mi vida a otros porque yo les decía hace rato, ¿no? Que para mí humanizar es llevar la experiencia de Dios, un Dios que también se ha hecho débil, un Dios que también ha sufrido, un Dios que también no ha entendido muchas cosas, que comprende nuestra humanidad y estar ahí y humanizar desde tus pequeños gestos. No saben cuánto bien puede hacer un abrazo. Tal vez no tenemos palabras para esos momentos, pero el estar ahí, el abrazar, el sostener, puede cambiar vidas. Y yo lo he vivido así y estoy agradecida, ¿no? Pese al dolor que llevo, pese al sentimiento que me toca enfrentar y acompañar también este proceso. Y también me siento de la otra parte, cuidada, querida, protegida por mi comunidad, porque no me siento sola. Y en eso creo que he aprendido a decir, necesito un abrazo, necesito llorar con alguien, necesito del otro, ¿no? Y realmente creo que es todo esto que estamos viviendo, todo esto que nos está tocando enfrentar, tú decías, se nos viene una tercera ola, y una tercera ola que escuchas cada vez y es con situaciones más complejas, ¿no? Nos toca estar ahí desde pequeñas cosas que pueden hacer este espacio que ustedes han abierto, no saben cuánto bien va a hacer a personas, cuánto puede ayudar a tocar una vida, ¿no? Y yo me acuerdo y llevo muy presente las palabras de mi fundadora, ¿no? Y decía, no digas no al proyecto de Dios, ¿no? Tú no puedes negar muchas cosas, pero tú sí puedes abrir muchas cosas. Y él, pese a tener miedo, pese a enfrentar a todas las situaciones que nos toca, decir sí al proyecto de Dios, decir sí a estos desafíos que nos presentan, no sabes lo que puede hacer en vidas de otros, ¿no? Yo no sabía qué hacer ahí en un área de salud, pero me doy cuenta que realmente hasta mi experiencia de religiosa, de fe, ha tomado otro sentido, ¿no? Y me siento agradecida por estar ahí, por ser parte y por compartir la vida con tanta gente que también lucha contigo, ¿no? Ahora mismo venía yo de una casa de un doctor que también su mamá la han desahuciado, ¿no? Y acompañarlo y sentir el dolor, la angustia que él tiene. Realmente creo que hasta en esas cosas humanizas, ¿no? Y me siento agradecida por la experiencia vivida y agradezco también que me hayan permitido compartir toda esta experiencia, ¿no? Gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que nos has compartido, pero además de una manera tan transparente, tan amorosa, porque en la invitación que haces, nos haces una invitación al amor, ¿no? A encontrar en el otro un ser al que necesitamos también cuidar, al que podemos cuidar. Y tú lo decías bien, no solamente es un paciente, un enfermo en una clínica, a veces no nos damos cuenta que necesitamos cuidar al que está cerca. Y tú lo planteabas de una manera muy clara, ¿no? Decías, hay una diferencia entre acompañar y cuidar. Yo creo que somos cuidadores en esencia y dejar brillar esa parte de cada uno, entregarse de una manera amorosa, estar atento, escuchar qué necesita. A veces son cosas muy sencillas que no nos costarían mucho o nos parecen muy obvias y por eso no lo hacemos, ¿no? Entonces tu invitación es una invitación a recuperar este sentido del amor, ¿no? La vida es frágil,
Nuestros tiempos pueden ser cortos, somos seres débiles, necesitamos del otro y necesitamos también cuidar a los otros. Necesitamos reconectarnos con este sentido del amor que tú nos planteas de una manera muy, muy tierna, muy linda. Así es que te vamos a pedir que nos des algunos consejos para quienes te estamos escuchando, quienes nos están acompañando, pero bueno, te has adelantado y nos has dado de una manera absolutamente didáctica y clara. Gilda nos está haciendo una invitación a reconectarnos con el amor y desde donde estemos, cuidemos, ¿no? Cuidemos también para ser cuidados y no tengamos miedo pedir un abrazo, no tengamos miedo aceptar que tenemos miedo, porque hay que reconocerlo, ¿no? Hay un momento que toda esta situación nos está confrontando contra nuestra propia humanidad. Nos estamos humanizando y qué lindo que lo hagamos no perdiendo este sentido de que somos seres que no solamente nos enfermamos físicamente, que tenemos emociones, que necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos esperanza, necesitamos abrazos, necesitamos sonrisas, necesitamos miradas. Hay muchas cosas que necesitamos, hay cosas que podemos dar desde donde estamos. Yo te agradezco mucho, de verdad ha sido una noche muy, muy luminosa. ¿Qué dices, Marce? Gilda nos ha iluminado este espacio, nos ha ayudado a todos a reformular nuestra actitud cotidiana, esto de cuidar, ¿no? Que me resuena mucho, ¿no? Y cuidar desde donde estamos. Cuidemos al que tenemos al lado. Ella decía, más allá de las edades, de las creencias, de los oficios, etcétera, etcétera. No importa. O sea, podemos cuidar y es algo que podemos hacer. Ella nos invita a hacerlo, nos a compartir su experiencia y su testimonio de vida es una invitación al amor. Así es, querida Beatriz. Cuánta riqueza nos has traído hoy, hermana. Realmente ha sido un encuentro muy, muy rico, ¿no? Así muy, muy íntegro, muchos elementos y muchas dimensiones. Y, y bueno, esperemos que esto tenga un alcance, un mayor alcance. Las personas que están siguiendo en este momento este encuentro, compártanlo con sus colegas, con sus familiares, compártanlos en sus páginas, porque creo que esto necesitamos y ahora más que nunca. Ahora en este tiempo que nos va a tocar vivir otra vez, nos toca un tiempo difícil. Creo que esto nos va a dar muchas luces. Muchas gracias, hermana Gilda, por acompañarnos. Te cedo la palabra para que hagas tus palabras de cierre y tu despedida. Bueno, la agradecida soy yo por haber compartido este espacio con ustedes, y cuando Bea me hacía la invitación, para mí fue tal vez tocar toda esta experiencia que no lo había podido palpar así, ¿no? Íntegramente, y cuando iba describiendo y reflexionando sobre todo lo que me tocó vivir, lo único que puedes decir en todo esto es gracias, porque todo lo que vives, todo lo que envuelve tu vida, no es un sinsentido, ¿no? Sino todo tiene un para qué, y que tu vida tenga un sentido para qué, y que tu experiencia, que tal vez a veces piensas, ¿a quién le va a importar? ¿Quién quiere escuchar esto, no? No. Tu vivencia propia toca vidas, y al tocar vidas transmites la experiencia de Dios, transmites tu ser mismo, ¿no? Como mujer, como hombre, agradecida, y les pido, ¿no? A todos los que nos están escuchando, no te sientas solo. Si estás pasando por momentos difíciles o has vivido por alguna experiencia de las que yo he compartido, hay mucha gente que está viviendo lo mismo que tú, y tu experiencia y el compartirlo te va a enriquecer y va a enriquecer a otros, ¿no? Busca tu paz, busca ese centro que te dé paz, que realmente es volver a reencontrarnos con nosotros y reencontrarnos en el amor. Pese a las creencias, pese a todo lo que nosotros vivamos o decidamos de nuestras vidas, la única experiencia es la experiencia del amor.
Para mí la experiencia del amor está centrada en Dios. Así lo vivo, así lo creo y así se los comparto. Gracias a cada una de ustedes, gracias por este espacio tan bello que hacen. Y bueno, estaremos en otra oportunidad compartiendo tal vez físicamente o en otros espacios, ¿no? Así es, que así sea. Gracias a ti. Gracias, querida Beatriz. Gracias, chica. Nos vamos. Nos vamos con estas palabras. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, también a las personas que están presentes. Y bueno, pues será hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches, querida Beatriz. Buenas noches, querida hermana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vamos con el corazón lleno. Así es que gracias por esta noche. Ha sido una noche de luz. Gracias, Gilda, gracias, Marcela, gracias a todos y dejémonos llevar por esta invitación que nos hace Gilda, una invitación al amor. Muy buenas noches, gracias a todos. Yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.